Mushoku Tensei Isekai Itara Honkidazu, novela ligera, volumen número 1, prólogo, titulado Un camión. Yo era un hombre de 34 años, sin trabajo y sin un lugar donde vivir. Yo era un buen tipo, pero estaba en la parte más dura de mi vida. No tenía un buen aspecto y estaba en medio de arrepentirme toda mi vida. Solo había estado sin hogar durante unas 3 horas más o menos. Antes de eso, yo era el típico, clásico, estereotipado, encerrado, que por mucho tiempo no hizo absolutamente nada con su vida. Y entonces, de repente, un día como cualquier otro, mis padres fallecieron. Siendo el encerrado que era, obviamente no asistí al funeral o a la reunión que hubo después del mismo. Era la cena en la que me echaban de la casa por eso. Mi comportamiento descarado en la casa no había convencido a nadie. Yo era el tipo de persona que golpeaba las paredes y los pisos para querer llamar la atención de la gente sin tener la necesidad de salir de mi habitación. El día del funeral estaba a medio camino de masturbarme, con el cuerpo arqueado en el aire cuando mis hermanos y hermanas irrumpieron en mi habitación con su vestimenta de luto y entregaron su carta de repudio formal. Cuando lo ignoré, mi hermano menor destrozó mi ordenador, el cual valoraba más que a mí mismo, y esto con un bate de madera. Mientras tanto, mi hermano mayor, el que tenía un cinturón negro en karate, irrumpió en una furia ciega y me dio una paliza. Dejé que sucediera, llorando inútilmente todo el tiempo, esperando que eso fuera el final. Pero mis hermanos me obligaron a salir de la casa sin nada más que la ropa que llevaba puesta. No tuve más remedio que vagar por la ciudad, alimentando el dolor punzante de mi costado. Sentí como si tuviera una costilla rota. Las palabras cortantes que me lanzaron al salir de casa me resonarían en los oídos por el resto de mi vida. Las cosas que dijeron me cortaron hasta el fondo. Se me rompió el corazón por completo. ¿Qué demonios había hecho mal? Todo lo que hice fue saltarme el funeral de nuestros padres para poder pegarle al porno de una loli sin censura. Entonces, ¿qué se supone que tenía que hacer ahora? Sabía la respuesta. Buscar un trabajo a tiempo completo o parcial, encontrar un lugar para vivir y comprar algo de comida. La pregunta era, ¿cómo carajos iba a hacer todo esto? No tenía ni idea de cómo empezar a buscar trabajo. Bueno, de acuerdo. Sabía lo básico. El primer lugar que debería visitar era una agencia de empleo. Excepto que yo había estado completamente encerrado durante más de 10 años, así que no tenía ni idea de dónde estaba el lugar. Además, recordé haber escuchado que esas agencias solo se ocupaban de las introducciones a las oportunidades de trabajo. Tendrías que llevar tu currículum al lugar con el trabajo en oferta y sentarte para una entrevista. Y aquí estaba yo, con una sudadera cubierta de una mezcla de sudor, mugre y mi propia sangre. No estaba en condiciones para una entrevista. Nadie iba a contratar un tipo raro que se presentara como yo. O bueno, dejaría una impresión, eso es seguro. Pero nunca conseguiría el trabajo. Además, ni siquiera sabía dónde vendían papel de currículum. ¿En una papelería? ¿La tienda de convivencia? Había tiendas de convivencia a poca distancia, pero no tenía dinero. Pero, ¿y si pudiera ocuparme de todo esto? Con un poco de suerte podría pedir prestado algo de dinero a alguna compañía de préstamos o algo por el estilo. Comprarme ropa nueva y, no sé, luego comprar algo de papel de currículum y algo para escribir. Pero, entonces me acordé de algo. No puedes llenar un currículum vitae si no tienes una dirección o un lugar donde vivir. Me metieron en la realidad. Finalmente me di cuenta de que, a pesar de haber llegado tan lejos en la vida, la misma estaba completamente arruinada. Mi misma vida se había ido al caño. Empezó a llover. Me quejé. El verano había terminado, trayendo consigo el frío otoñal. Mi sudadera gastada de años de edad absorbió la lluvia fría, despojando sin piedad a mi cuerpo de un calor precioso.
Si tan solo pudiera volver atrás y hacerlo todo de nuevo, murmuré. Las palabras se me escapaban de la boca. No siempre he sido una basura de ser humano. Nací en una familia acomodada, el cuarto de 5 hijos, con 2 hermanos mayores, una hermana mayor y un hermano menor. En la escuela primaria todo el mundo siempre me elogiaba por ser inteligente para mi edad. No tenía talento para lo académico, pero era bueno en los videojuegos y tenía una inclinación atlética. Me llevaba bien con la gente, yo era el corazón de mi clase. En la secundaria me uní al club de computación, estudié revistas y ahorré mi dinero para construir mi propia computadora. Mi familia, la cual no sabía absolutamente nada de computadoras, apenas lo pensó 2 veces. No fue sino hasta el último año de la escuela preparatoria que supongo que mi vida se arruinó por completo. Pasé tanto tiempo obsesionado con mi computadora que descuidé mis estudios. En retrospectiva, eso fue probablemente lo que llevó a todo lo demás. No creí que necesitara estudiar para tener un futuro. Pensé que no tenía sentido. Como resultado, terminé yendo a la que se consideraba la peor escuela secundaria de la prefectura, donde se encontraban los delincuentes más bajos. Pero incluso entonces pensé que estaría bien. Podría hacer cualquier cosa que me propusiera. Después de todo, no estaba en la misma liga que el resto de estos idiotas, o al menos eso pensaba yo. Hubo un incidente en ese entonces que todavía lo recuerdo muy bien. Estaba en la fila para comprar el almuerzo en la tienda de la escuela cuando alguien se me acercó. Siendo el joven moralmente honesto que era, le di un trozo de lo que pensaba, le di con todo en la cara, haciendo una pose incómoda, sin sentido del humor y consciente de sí mismo. Pero por suerte, este tipo no era solo un estudiante de clase alta, sino uno de los más desagradables, compitiendo por ser el mejor perro de la escuela. Él y sus amigos me golpearon la cara inflamada e hinchada, luego me colgaron de la puerta de la escuela, desnudo, prácticamente crucificado para que todos me vieran. Tomaron un montón de fotografías que circularon por toda la escuela como si fuera una simple broma. Mi posición social entre mis compañeros de clase cayó en picado de la noche a la mañana, dejándome con el apodo de pene de lápiz. Dejé de ir a la escuela durante más de un mes y me escondí en mi habitación. Mi padre y mis hermanos mayores vieron el estado en que me encontraba y me dijeron que mantuviera la barbilla en alto y que no me diera por vencido y otras cosas condescendientes como esa. Lo ignoré todo, la verdad. No era mi culpa. ¿Quién se atrevería a ir a la escuela en circunstancias como la mía? Nadie. Eso es lo que hay. Así que, sin importar lo que dijeran, permanecí firmemente encerrado. Todos los demás niños de mi clase habían visto esas fotos y se reían de mí. Estaba seguro de ello. No salí de casa, pero con mi ordenador y mi conexión a internet todavía podía matar mucho tiempo. Desarrollé un interés en todo tipo de cosas gracias a internet y también hice todo tipo de cosas. Construí kits de maquetas de plástico, probé a pintar figuritas y comencé mi propio blog. Mi madre me daba tanto dinero como yo pudiera sacarle, casi como si ella me apoyara en todo esto. A pesar de eso, abandoné todos estos pasatiempos en un año. Cada vez que veía que alguien era mejor que yo en algo, perdía toda la motivación. Para un extraño, probablemente parecía que solamente estaba jugando y divirtiéndome, pero en realidad estaba encerrado dentro de mi caparazón sin nada más que hacer durante mi tiempo a solas. No, en retrospectiva, eso solo era otra excusa. Probablemente hubiera sido mejor decidir que quería ser un artista de manga y publicar un pequeño y tonto cómic en la web en línea, o decidir que quería ser un autor de novelas ligeras y serializar historias, o algo así. Había mucha gente en circunstancias como la mía que hacía este tipo de cosas. Esa era la gente de la que me burlaba. Esto es una porquería, resoplaba burlonamente al ver sus creaciones, actuando como si mi lugar fuera ser un crítico, cuando yo no había hecho nada de eso, ni sabía absolutamente nada de esa industria. Quería volver a la escuela, idealmente a la escuela primaria o tal vez a la secundaria. Demonios, incluso retroceder 1 o 2 años estaría bien. Si tan solo tuviera un poco más de tiempo, podría hacer algo. Podría haber hecho todo lo que había hecho.
pero podría continuar donde lo dejé. Si realmente me esforzara, podría ser un profesional en algo, aunque no fuera el mejor en ello. Suspiré. ¿Por qué nunca me había molestado en lograr algo hasta este momento? Había tenido tiempo, incluso si todo ese tiempo lo hubiera pasado encerrado en mi habitación frente a la computadora, podría haber hecho muchas cosas. Una vez más, aunque no fuera el mejor, habría logrado algo siendo medio decente y esforzándome, como el manga o la escritura, tal vez videojuegos o programación. Cualquiera que sea el caso, con el esfuerzo adecuado podría haber obtenido resultados y a partir de ahí podría haber hecho dinero y no importaba ahora, no había hecho el esfuerzo. Incluso si pudiera regresar al pasado, solo volvería a tropezar, parado en mi camino por algún obstáculo similar. No había pasado por cosas que la gente normal se las arreglaba para pasar sin pensar, y por eso estaba donde estaba ahora. De repente, en medio del aguacero, oí a la gente discutir. Murmuré. ¿Alguien se está peleando? Eso no estaba bien. No quería involucrarme en este tipo de situaciones, incluso mientras pensaba en esto. Pero, sin embargo, mis pies seguían llevándome en esa dirección. Mira, tú eres el que. No, tú eres el que. Lo vi cuando doblé la esquina. Fueron 3 estudiantes de secundaria en medio de lo que claramente era una pelea de amantes. Había 2 niños y una niña, vestidos con las ahora raras chaquetas sumeri y un traje de marinero, respectivamente. La escena era casi como un campo de batalla, con uno de los chicos, un tipo especialmente alto, en una discusión verbal con la chica. El otro chico se había interpuesto entre los dos en un intento de calmarlos, pero sus súplicas fueron completamente ignoradas. Sí, yo también he estado en situaciones como esa. Esta visión trajo recuerdos más antiguos. En la secundaria tuve una amiga de la infancia que era muy linda. Y cuando digo linda me refiero a la 4ª o 5ª más linda de la clase. Llevaba el cabello muy corto, ya que estaba en el equipo de atletismo. De cada 10 personas que pasaba por la calle, al menos 2 o 3 se giraban para mirarla. Además, había un anime que me gustaba mucho en ese momento, así que pensé que el equipo de atletismo y el cabello corto eran geniales. Ella vivía cerca, así que estuvimos en la misma clase durante muchos años, en la primera y segunda mitad de la escuela primaria. Hasta la secundaria, a menudo caminábamos junto a casa. Tuvimos muchas oportunidades de hablar, pero terminamos discutiendo mucho. Hice algunas cosas lamentables. Hasta el día de hoy puedo salir 3 veces seguidas con las indicaciones: escuela primaria, amiga de la infancia y equipo de atletismo. Ahora que lo pienso, oí rumores de que se había casado hace 7 años. Y por rumores me refiero a escuchar a mis hermanos hablando en la sala de estar. Ciertamente no tuvimos una mala relación. Nos conocíamos desde que éramos pequeños, así que pudimos hablarnos abiertamente. No creo que ella nunca haya sentido algo por mí, pero si hubiera estudiado más duro y hubiera entrado en la misma escuela preparatoria que ella, o si me hubiera unido al equipo de atletismo y hubiera sido admitido de esa manera, podría haber enviado las señales correctas. Entonces, si le hubiera dicho cómo me sentía, quizás hubiéramos terminado saliendo. De todos modos, nos metíamos en peleas de camino a casa, igual que estos 3 chicos de aquí. O si las cosas iban bien, nos acostábamos y hacíamos cosas traviesas en alguna clase después de la escuela. Mierda, esto suena como la trama de un juego de simulación de citas. Y entonces me di cuenta de algo. Había un camión que iba a toda velocidad hacia el grupo de los 3 estudiantes. El conductor estaba desplomado, dormido al volante. Los niños aún no se habían dado cuenta. ¡Hey! ¡Miren! ¡Cuidado! Grité o lo intenté. De todos modos, apenas había hablado en voz alta en más de una década y mis ya débiles cuerdas vocales habían tensado aún más debido al dolor en mis costillas y al frío de la lluvia. Todo lo que pude reunir fue un patético y vacilante chillido que se perdió en el estruendo del aguacero. Sabía que tenía que ayudarles, al mismo tiempo no sabía cómo hacerlo. Sabía que si no lo salvaba, 5 minutos después terminaría arrepintiéndome. Estaba bastante seguro de que ver a 3 adolescentes salpicados por un camión que se movía a velocidades increíbles era algo de lo que me arrepentiría. Es mejor salvarlos. Tenía que hacer algo. Con toda probabilidad terminaría muerto a un lado de la carretera.
pero pensé que por lo menos tener un poco de consuelo no sería tan malo. No quería pasar mis últimos momentos sumido en el arrepentimiento. Me tambaleé cuando empecé a correr. Más de 10 años de apenas moverme hicieron que mis piernas tardaran en responder. Por primera vez en mi vida deseé haber hecho más ejercicio. Mis costillas rotas enviaron un sorprendente golpe de dolor a través de mí, amenazando con detenerme. Por primera vez en mi vida, también deseé haber tomado más calcio. Aún así, corrí. Era capaz de correr. El chico que había estado gritando se dio cuenta de que el camión se acercaba y acercó a la chica de nuevo. El otro chico había mirado para otro lado y aún no se había dado cuenta del camión. Lo agarré por el cuello y lo jalé detrás de mí con todas mis fuerzas. Luego lo empujé fuera del camino del vehículo. Bien, eso dejaba a los otros dos. En ese mismo instante, me di cuenta que el camión estaba justo delante de mí. Simplemente traté de poner al primer chico a salvo, pero en vez de eso cambié de lugar con él, poniéndome en peligro. Pero eso era lamentablemente inevitable. Y no tenía nada que ver con el hecho de que pesaba más de 100 kilos. Corriendo a toda velocidad simplemente había tropezado un poco antes. El instante antes de que el camión hiciera contacto, una luz abrió paso detrás de mí. Estaba a punto de ver mi vida pasar ante mis ojos, como decía la gente. Solo duró un momento, así que no me di cuenta. Todo fue muy rápido. Tal vez eso es lo que pasa cuando tu vida está vacía y a medio vivir. Me atropelló un camión que pesaba más de 50 veces mi peso y me tiró contra la pared de concreto. El aire fue forzado a salir de mis pulmones, que todavía estaban haciendo espasmos de oxígeno a raíz de correr a toda velocidad. No podía hablar, pero no estaba muerto. Mi abundante grasa debe haberme salvado, excepto que el camión aún se movía, me inmovilizó contra el hormigón, me aplastó como un tomate y luego, ahora sí, estaba muerto.